Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El tema propuesto para protocolo de estudio epidemiológico por el grupo número 5 es el siguiente. Prevalencia del síndrome de burnout y su asociación con condiciones laborales en los colaboradores de una unidad educativa en la ciudad de Quito, Ecuador, durante el periodo mayo-junio del año 2024. Entre los antecedentes tenemos que actualmente en las sociedades, especialmente en las grandes capitales del mundo, se ha observado que en los diferentes giros de negocio se exige cada vez mayor rendimiento con metas un tanto utópicas colocadas por las empresas que no van de acorde tanto a los recursos y a la realidad laboral de los trabajadores. Todo esto dado a consecuencia de una alta competitividad entre ellos, lo que ha llevado a que una gran parte de las empresas exijan de sobremanera a su personal a cargo, sin tener en cuenta los efectos colaterales tanto a nivel físico como a nivel de la salud mental que esto puede ocasionar. En cuanto a la justificación, hemos visto importante mencionar aquí que en el año 2018 la OMS ya incluyó al síndrome de burnout dentro de la clasificación de las enfermedades y ya también la reconoce como un fenómeno ocupacional. Y también se puede traer a cotación que fue esta organización que pone en alerta sobre los cambios que podría acarrear para la salud la aparición de este síndrome en los trabajadores. En la problemática, a la trascendencia de este síndrome a nivel mundial en referencia a esta problemática de estudio representa pérdidas alrededor del 0.5% y un 3.5% del Producto Interno Bruto de los países, de acuerdo a las cifras relevadas por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. A nivel de Latinoamérica también, como podemos evidenciar en el gráfico, Argentina se encuentra encabezando esta lista con un 94% de los casos en relación a este síndrome de burnout, seguido de Chile con el 91% y Ecuador con el 83%, siendo Perú el último en su lista con un 77%. Buenas tardes, doctora. Continuando con la exposición, tenemos como pregunta de investigación principal, ¿cuál es la prevalencia del síndrome de burnout y su asociación con las condiciones laborales en los colaboradores en una unidad educativa de la ciudad Quito, Ecuador, en un periodo de mayo a junio del 2024? Aquí nuestra variable dependiente o de efecto va a ser el síndrome de burnout y la variable independiente o de exposición las condiciones laborales. Como pregunta de investigación secundaria, si existe asociación entre la carga horaria y la edad para desarrollar el síndrome de burnout. Aquí nuestra variable independiente sería la carga de horario y la edad. Y la segunda pregunta, si existe asociación entre el sexo y el tipo de contrato para desarrollar el síndrome de burnout. Aquí la variable independiente sería el sexo y el tipo de contrato. Como objetivos generales tenemos el determinar la prevalencia del síndrome de burnout y su asociación con las condiciones laborales en los colaboradores en la unidad educativa de la ciudad de Quito, Ecuador, en un periodo de mayo a junio del 2024. Y como objetivos específicos, el identificar si existe asociación entre la carga laboral y la edad de los colaboradores, y el establecer si existe la asociación entre el sexo y el tipo de contrato de los colaboradores. Como metodología tenemos que nuestro tipo y diseño de estudio es un estudio observacional, ya que este se centra en medir, observar y en analizar ciertas variables. Esto lo realizamos en un periodo de tiempo establecido, con la población establecida, por lo que es un tipo de estudio descriptivo y de corte transversal. Para esto vamos a tener una ventaja que es el establecer la prevalencia de la patología, además de tener un control en la ejecución de nuestra muestra. Y como población tenemos que se va a trabajar con los trabajadores y colaboradores de la unidad educativa localizada en Quito. La población en total es de 110, pero se trabajará con una muestra de 100 colaboradores. Muchas gracias. Continuando con el diseño de la metodología, tenemos dos tipos de criterios que hemos establecido. Los criterios de exclusión
Serán como primer punto todos los trabajadores que lleven menos de un mes laborando para la institución y también en el caso de que existan menores de edad. Para los criterios de inclusión se ha tomado en cuenta todos los trabajadores de la unidad educativa. El instrumento que se va a utilizar será una encuesta digital, anónima e individual por cada trabajador, basada en preguntas diseñadas en la encuesta latinoamericana, la misma que cuenta con ciertas preguntas diseñadas para este estudio. Dentro de las variables vamos a tener la variable de efecto que vendría a ser, en este caso, para el síndrome de Burnout, vendría a ser esta variable de efecto, y las variables de exposición serían las condiciones laborales, también con las preguntas sociodemográficas podríamos establecerlos. Aquí podemos señalar la variable como edad, sexo, el tipo de contrato, cómo es la comunicación interna, el reconocimiento, la etnia, el nivel de instrucción, el tipo de nacionalidad. Mientras que en la variable de efecto, como tal, como la patología que se va a averiguar, el que es el síndrome de Burnout, vamos a utilizar el cuestionario de Maslow, que este lleva 22 preguntas enfocadas en 3 esferas, que es la despersonalización, el cansancio emocional y el reconocimiento o la realización personal. Estos nos van a arrojar un puntaje para identificar si las personas padecen de síndrome de burnout o no padecen de síndrome de burnout. Continuando con nuestro estudio, hemos considerado que no vamos a presentar dos tipos de sesgo. El sesgo de selección, ya que al momento de nosotros incluir o excluir persona, no nos vamos en contra de nuestra hipótesis planteada. Mientras que el sesgo de confirmación creemos que no lo vamos a presentar, ya que nosotros vamos a trabajar con todos los datos que arrojen la encuesta y no solo los datos que vayan a corroborar nuestra hipótesis. Dentro del plan de análisis estadístico, nuestro estudio va a trabajar con variables cualitativas. Para evitar errores de medición en el análisis de datos y evitar una falla en los resultados e interpretación, la información se plasmará en Excel y esta se subirá a la herramienta software EpiInfo, que va a permitir realizar la asociación de las variables por medio de métodos como chi cuadrado de Pearson, donde se puede aplicar la diferencia estadísticamente significativa entre las frecuencias observadas y esperadas, mientras que por otro lado, la prueba de Fisher será de utilidad por su importancia en el estudio de asociaciones significativas entre dos variables para la comprobación de nuestra hipótesis, averiguando si se trata de un factor protector o de un factor de riesgo, y que se produzca o no el evento, con un intervalo de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. Al realizar la investigación se procurará cumplir con los principios éticos desde su inicio hasta su final de su desarrollo. En este contexto podemos señalar que esta investigación se encargará de velar por cada uno en sí de estos. Se les entregará a los participantes un consentimiento informado, el cual ellos deberán de firmar y previamente se les brindará la información acerca del estudio y recordándoles la Ley Orgánica de Protección de Datos vigentes en nuestro país. A continuación tenemos los anexos, que no son más que las encuestas que se proporcionará a cada uno de los empleados de forma virtual y de forma anónima. Muchas gracias, esperamos haberte ayudado y a comprender mejor nuestro estudio.